que no significa que la crisis haya terminado en 2012, sino que se analiza el periodo 2007-2012. Lo digo porque alguien puede tener la sensación de que estamos pensando que ya estamos en la fase ascendente del ciclo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy actuará como maestro de ceremonias Pedro Schwartz, y a mí me corresponderá el honor de dirigir el debate después de la presentación del libro por los dos autores, José Antonio de Aguirre y Juan Castañeda Fernández, y a todos ustedes en primer lugar y a ellos también con la misma intensidad les agradezco su asistencia y su compañía esta tarde. Pedro. Buenas tardes, queridos amigos. Mi papel es el de presentar el libro, puesto que los autores son de una modestia impresentable y entonces el elogio tiene que venir de mi boca. Conocí a José Antonio Aguirre cuando era agente de cambio y bolsa, distinguido y con éxito, pero sobre todo le conocemos por la traducción de autores clásicos y por la dirección de la editorial que tiene a su cargo o libros publica con Unión Editorial. Y es uno de los dos autores de este libro, pero entre otras cosas ha hecho una edición de la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero de Keynes con notas interesantes, y ha escrito también el último libro, es El capitalismo y la riqueza de las naciones. En el caso de Juan Castañeda, el pobre ha sido alumno mío en licenciatura, en el ensayo de final de carrera, le he dirigido la tesis y hemos escrito muchas cosas juntos. Y por lo tanto, para intentar compensar todo lo que le he hecho sufrir, pues tengo que decir la verdad sobre él y ponerle por las nubes. Él se ha especializado sobre todo en teoría de bancos centrales, teoría monetaria, y hemos trabajado en ese campo juntos. Ahora es profesor en Buckingham University, él no lo dirá, pero porque allí es feliz y aquí en la Universidad de España pues no era tan feliz. Es decir, estoy siendo poco correcto, pero es así la vida. Aquella vida universitaria es un poco distinta. Consiguió que le hicieran lecturer contra 17 otros, por lo tanto, eso indica su valía. Y además es extranjero. ¿Cómo es eso de tener extranjeros en la universidad? No sé a dónde vamos a llegar. El libro, este pequeño libro, es un libro chocante e innovador. No solo porque explica la crisis que estamos sufriendo de otra manera de como se suele explicar, sino también porque critica o propone críticas sobre el euro que no son las que se suelen decir. En el caso de la crisis que sufrimos, la explicación normal ha sido la de que es un fallo del mercado. El mercado financiero no ha funcionado bien y son los banqueros, conocidos porque tienen esa cosa tan rara de algunos humanos, que es el intentar ganar dinero, cosa que todos los demás de ninguna manera caen en ese vicio. Entonces, los banqueros son los que tienen la culpa de lo que ha ocurrido. No hay duda de que la banca ha funcionado regular en algunas cosas, pero considerando que es el sector más regulado y vigilado de la economía capitalista, tiene un banco central que lo vigila, se inspecciona y tal, algo ha debido de fallar también en quienes lo vigilan y lo regulan. Este libro señala sobre todo lo que ocurrió con la política de los bancos centrales, que quisieron llevar una política monetaria que sirviese para empujar el crecimiento de las sociedades, y mantuvieron los tipos de interés bajos para hacer que las economías pudiesen crecer más deprisa. En el caso del Banco Central Europeo no tiene más que un fin, que es el de mantener el valor del dinero, y no está dentro de sus objetivos lo que sí está en el FED, en la Reserva Federal, que es el dinero y el empleo. Pero el Banco Central Europeo, de todas maneras, no dejó de seguir al FED y a otros bancos, como el Banco de Inglaterra, para intentar gobernar la economía, ayudar a los gobiernos a que la economía creciese creando dinero y animando el crédito.
el único límite que tenían era que no hubiese inflación y, en efecto, durante un tiempo la gran moderación que va quizá de los años 90 hasta 2007, la inflación se mantuvo controlada y entonces se sentían libres de poder crear dinero y crear medios de pago y animar el crédito sin que sin que hubiese ningún límite a lo que hacían. Entonces, este libro atribuye no solo la causa de las crisis sorprendente a la mala política de los bancos, sino a los defectos de diseño del euro. El euro, todo el mundo dice que está mal diseñado. No lo dijeron desde el principio, solo lo dijimos algunos, pero ahora todo el mundo está de acuerdo en que hay un diseño malo, que se hizo mal desde el principio. Entonces, yo voy a recoger algunas ideas de las que aparecen en el libro, porque son ideas que interesarán especialmente al público que nos escucha, que es qué decimos, cómo decimos y por qué decimos que el euro estaba mal diseñado. Lo normal que se dice del euro es que está mal la gobernanza. En España siempre se ha dicho gobernación, que yo sepa, incluso había un ministerio de eso, pero ahora se dice la gobernanza. Entonces, la gobernanza del euro, la gobernación del euro, está mal hecha, porque habría que evitar que los estados que son miembros del euro puedan tener déficits, puedan correr déficits públicos. También hay que evitar que los bancos no estén vigilados por un banquero central, uno solo. Hay que crear una unión bancaria para que nos vayamos acercando a un gobierno del euro, del área del euro, un gobierno que evite los errores que se cometieron del 2007 en adelante o antes del 2001 en adelante, y también hace falta emitir eurobonos, hacer una unión fiscal y al final llevar el euro y el Banco Central Europeo hacia más Europa y, si es posible, una federación europea. Esos son los defectos, han sido defectos de gobernación, no defectos de concepto fundamental. Y esto es algo que los autores niegan fundamentalmente. Aparte de que faltan incentivos para que los Estados cumplan las reglas de que el déficit tiene que ser menor que el 3% del PIB y la deuda menor que el 60%, comparado con el 60% del PIB, aparte de eso hay 4 cosas que están mal y que son distintas a lo que se suelen decir y darán lugar a discusión después de estas intervenciones. Lo primero es que el mecanismo de convergencia hacia una unión monetaria es defectuoso, porque en vez de hacer lo que ahora diré, lo que se hizo es decretar que la moneda de Europa, de la Unión Europea, era esta, y todo el mundo tenía que usarla. Y además no se podía usar ninguna otra. Era una que era la moneda de curso legal, y la moneda principal de curso legal, y además era una moneda que todo el mundo tenía que empezar a utilizar el día tal, 1 de enero de 2000. Entonces, en vez de eso puede haber otro tipo de mecanismo de convergencia. Y ahora diré. El segundo, para que el valor del euro se mantuviera, se determinó un ancla para que la moneda, como es una moneda fiduciaria, no flotara a gusto de los políticos, sino que estuviese anclada. Y el ancla era que la tasa de inflación no fuese superior, estuviese justo por debajo del 2%, de tal forma que el valor de compra del dinero, del euro, se mantuviese. Luego, era que faltaba que no se había detallado el papel de prestamista de última instancia del Banco Central Europeo. Eso ni se habló de ello. Y si algo ha ocurrido en esta crisis es que el Banco Central Europeo ha tenido que entrar pues con la caballería para hacer de prestamista de última instancia en los bancos que estaban fallando, ya directamente y a través de los Estados miembros. Y por fin no se tomó en cuenta algo muy importante, que es la resistencia social y política de países que tienen un estado de bienestar a que hay una moneda de valor fijo. Eso, como la moneda de valor fijo impide que se emita dinero para cubrir los gastos no cubiertos por los impuestos del estado de bienestar, la resistencia a que haya una moneda que es como un patrón oro es una resistencia muy fuerte y la hemos visto también.
y eso va a dar lugar a la deriva del euro en estos momentos. Entonces, ahora digo cómo habría que reformar esos 4 defectos y por dónde va a ir el euro, que no va a desaparecer, sino que va a sobrevivir cambiando de naturaleza. El euro es un cuasi patrón oro, en el sentido de que si es verdad que se mantiene su valor y que el Banco Central es independiente de la política, no puede prestar a ningún Estado, ni puede prestar a la Unión Europea. Y además es independiente en el sentido que no tiene más que un fin, que es el de mantener el valor de compra de la moneda. En ese sentido es cuasi patrón oro. Y el patrón oro en los años 30 saltó porque la sociedad de entonces, una sociedad con sindicatos y con un principio de estado de bienestar, no aguantaba el que hubiese que financiar todos los salarios de los sindicalistas y los gastos sociales, que hubiese que financiarlos con impuestos. Entonces se financia con deuda y eso es lo que ocurrió entonces. El mecanismo de convergencia primero. Y eso quizás lo diga José Antonio Aguirre, y si no lo dice está en el libro, y lo ha contado él. El mecanismo de convergencia puede haber uno, que es el del decreto. El día 1 de diciembre, cumpliéndose condiciones, ustedes emplean el euro. Y otro es el que se propuso, no solo por parte de John Major, sino por otros, de tal forma que el euro fuese una moneda voluntaria, paralela, que la gente pudiese usar si le convenía más y pudiese seguir usando su moneda nacional y el euro, y si el euro resultaba algo más satisfactorio, porque era más firme y se hacían contratos a más largo plazo, poco a poco su uso iría difundiéndose. Después, el ancla de la moneda única, el hacerlo con la inflación, implica un defecto gravísimo, que es que en el índice de precios al consumo no está el valor de los activos. No aparece, ni pueden aparecer, las acciones ni los valores inmobiliarios. Y habría que tener un índice, para saber cuál es el valor de la moneda, un índice que incluya todo eso. Entonces, la propuesta es la de utilizar la renta nacional nominal en vez de el IPC. Y eso, a lo mejor, en la discusión podremos aclararlo. Luego, prestamista de última instancia. Esto está por estudiar, por saber. A ver cómo podemos hacer que el banco acuda a salvar bancos que tienen un buen balance, pero están a corto de liquidez. Y esto es algo que hemos visto que han improvisado durante la crisis y que no se sabe por dónde se va a salir. Y por fin, habría que ver si después de esta crisis la democracia, los votantes, estamos dispuestos a decir que no se pueden financiar los gastos públicos con deuda. Hemos hecho un cambio en la Constitución, que parece ser que empieza a funcionar en el año 24, no sé muy bien cuándo es, espero estar para verlo. Y en el año, entonces ese cambio en la Constitución es que no haya déficit, pero entonces si no hay déficit, ¿qué se hace con el sistema de pensiones de reparto? ¿Qué se hace con la sanidad o con la educación que no funciona? Pues estamos viendo que en cuanto hay una crisis, la seguridad social entra en números rojos. Y ese cambio de mentalidad de los votantes es quizá excesivamente difícil. Y por eso creemos que el euro va a ir por el camino del dólar, que es con una reserva federal que está al servicio del gobierno, al servicio del presidente, que está dispuesto a financiar lo que haya que financiar y que si hay problema hace un quantitative easing y empieza a imprimir dinero y luego cuando llegue el momento de la inflación, bueno, pues eso tiene la ventaja de que reduce el peso de la deuda pública. Esto es lo que yo he sacado del libro. Espero haberlo dicho con la suficiente energía para que ustedes, antes de que los euros se devalúen, compren ejemplares del mismo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Energía no te falta. No lo dudes. Juan. Muy bien. Bueno, está encendido, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación y muy en particular a Amadeo Petitbó por acogernos aquí hoy. Es un auténtico placer venir aquí y recibir la hospitalidad de la Fundación y poder presentar el libro del que somos coautores, tanto José Antonio Aguirre como yo mismo. A diferencia de lo que suelo hacer en otras ocasiones, me he permitido escribir unas breves notas
Y precisamente para no abusar de su paciencia y también para respetar el turno de los demás, voy a intentar ceñirme aquí a lo escrito y luego con muchísimo gusto poder contestar a todas las preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Uno solo percibe y hasta llega a conocer el valor de los maestros cuando tiene la inmensa fortuna de tenerlos. Ese es mi caso. Si algo aprecian de interés en lo que digo o escribo, en gran medida se debe al consejo, docencia y buen hacer del profesor Schwartz, que me acompaña hoy. Le considero mi maestro, mi mentor y también muy buen amigo. Así que, de verdad, muchas gracias, Pedro. En cuanto a mi coautor, ha sido un auténtico placer escribir conjuntamente este librito, este panfleto, como dirían los anglosajones, con alguien que, sin saberlo entonces, sin duda no lo sabía, me ayudó a entender mejor lo que representaban la competencia y la libertad en el mercado de la generación de medios de cambio, así como las consecuencias de su supresión por los bancos centrales. Todo ello lo analizó José Antonio Aguirre muy especialmente cuando promovió y actualizó, hace ahora ya 20 años, la edición española del clásico libro sobre el tema que escribiera Vera Smith en 1936, un libro que desgraciadamente ha pasado prácticamente olvidado por generaciones de economistas. La tarea del economista es realmente difícil, porque nos enfrentamos al estudio de las decisiones tomadas por los individuos en entornos muy inciertos, con información y conocimientos limitados, en los que las personas persiguen además fines que proyectan, revisan y rectifican continuamente a lo largo del tiempo y que, como nos señalaba el gran economista austríaco Karl Menger, hace ya más de un siglo, producen además resultados no necesariamente intencionados, como puede ser un ejemplo las crisis económicas, que responden a leyes, o si lo prefieren, regularidades que al economista corresponde descubrir. Pues bien, una de estas leyes nos dice que las subidas o bajadas del nivel de los precios son el reflejo fiel a lo largo del tiempo de las subidas o bajadas previas de la cantidad de medios de pago en circulación respecto a la producción real de bienes y servicios. Es decir, hablando un poquito más resumidamente, que tanto la inflación como la deflación son fenómenos monetarios. Y además, esta ley nos dice que estas variaciones en la cantidad de dinero producen efectos reales en la economía, por lo que no pueden entenderse como neutrales. Y poco más sabemos con certeza los economistas sobre los efectos de la política monetaria de los bancos centrales y la política de expansión del crédito del club de bancos privados que operan bajo su paraguas protector. En todo lo demás, las decisiones de política monetaria se toman en un terreno en el que prevalece la incertidumbre sobre el curso de sus efectos y donde se necesita y recomienda una gran cautela. Milton Friedman lo sabía bien y por eso propuso reglas monetarias no activas o pasivas para regular la emisión de medios de pago que, lamentablemente, muchos de sus colegas, al frente de las principales instituciones monetarias y financieras, pronto rechazaron porque creían estar en condiciones de formular reglas monetarias llamadas óptimas, que sirvieran para manejar, y digo bien manejar, con más éxito la economía. Aquella sencilla ley fue ignorada durante la llamada era keynesiana y en los años 70 del siglo pasado ese sueño se desvaneció y se concedió a los bancos centrales un nuevo estatuto, ahora ya sí de independencia, que les protegiera de las veleidades y presiones de los gobiernos todos y les comprometiera con la consecución de la estabilidad de los precios. Eso sí, desde entonces aquella sencilla regla ha seguido ignorándose por casi todos. En su lugar se han venido construyendo grandes modelos macroeconómicos con los que se pretendía mejorar lo que una sencilla regla de crecimiento monetario estable y acompasado al de la producción real no suministraría. Es más, hemos comprobado recientemente que los bancos centrales decían preservar la estabilidad de compra de la moneda cuando realmente no lo hicieron. Y es que creyeron que el IPC, el índice de precios al consumo, era un buen indicador del poder de compra del dinero. Y así redactamos en los años 90 nuevos estatutos o constituciones para los bancos centrales en los que les pedíamos que controlaran la estabilidad de los precios, entendida como un crecimiento moderado del IPC en torno al 2% anual. Y no solo eso, muchos bancos centrales jugaron de nuevo a ser dioses y a intentar controlar el ciclo económico. Para ello pretendieron estabilizar lo que se llama en inglés el output gap de la economía, que es la brecha de la producción, la distancia entre lo que está produciendo una economía y su considerado como potencial, nivel de potencial. Como si el regulador pudiera definir cuál es ese potencial de la economía y hasta alcanzarlo. Desde nuestro punto de vista, esto es un gran error. El problema es que carecíamos de los conocimientos suficientes y al final, por no reconocerlo y guiados por una estimación de una magnitud no observable, como es la brecha de la producción, y un objetivo de crecimiento anual medio del IPC del 2%, acabamos situando el tipo de interés del dinero bancario durante el tiempo suficiente por debajo de su nivel natural.
De esta manera, mientras el IPC mantenía entretenidos a los bancos centrales, el crédito y los precios de los activos mobiliarios e inmobiliarios se desbordaban, y esto era bastante evidente ya entonces. Si los bancos centrales hubieran observado con más cautela la marcha de los agregados monetarios, su percepción de la situación habría sido, creemos, diferente. Pero hacía tiempo que los creadores de las llamadas políticas monetarias óptimas, y subrayo de lo de óptimas, los habían arrinconado y el sistema monetario una vez más se les vino abajo. Y es que, de nuevo, la arrogancia de sus modelos les acabó traicionando. Los bancos centrales no nacieron en absoluto para estabilizar el nivel de los precios, sino para, en primer lugar, reconozcámoslo, prestar ayuda financiera a los estados modernos y, en segundo lugar, garantizar la estabilidad del sistema bancario, evitando los pánicos y crisis bancarias que de cuando en cuando ocurrían. Y es que entonces, como ocurre ahora, se creía que un sistema de libertad de emisión de dinero bancario era esencialmente inestable. Pero el mito de las políticas monetarias centradas en la estabilización de los precios ha demostrado ya en bastantes ocasiones sus efectos devastadores. Y el último ejemplo lo tenemos en la última crisis económica. Y esto nos ha llevado a proponer la aplicación de reglas monetarias que no fijen un objetivo de estabilización de la inflación, ni de la brecha de la producción, y en su lugar tengan el crecimiento monetario como su principal variable de guía e información a la hora de decidir el curso de la política monetaria. Esto es lo que nos aconseja la que hemos llamado la ley de la física monetaria. De hecho, contamos con experiencias históricas exitosas que nos sirven de referencia en la aplicación de una política monetaria más sencilla, por menos arrogante y sin duda revolucionaria, a causa de la dosis de humildad que nos impulsa a proponerla. Su estudio ocupó los últimos años de mi actividad académica aquí en España, antes de abandonar la enseñanza aquí para continuarla en Inglaterra. Durante los años del patrón oro clásico, los bancos centrales no se fijaban objetivos de estabilización de los precios, ni por supuesto de la producción a lo largo del ciclo. El resultado no fue en absoluto malo. Desde aproximadamente 1870 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en el 14, los países adheridos a este sistema monetario disfrutaron de una tendencia de prosperidad y crecimiento económico muy notable, acompañada de casi medio siglo, y digo bien, casi medio siglo, de estabilidad monetaria y financiera. ¿Y qué ocurrió con los precios, entre tanto? Bueno, pues que fluctuaron de año en año de acuerdo con las variaciones en la demanda y oferta de los bienes que había en la economía. Así de sencillo. Pero en media, lo que es más importante, fueron años de verdadera estabilidad del nivel de los precios, lo que incluyó, y digo nivel de los precios, lo que incluyó episodios de deflaciones benignas, dado que estaban asociadas a una fuerte expansión de la producción de bienes y servicios en la presencia de mercados mundiales realmente abiertos a la competencia. En definitiva, y para no abusar de su paciencia, si es que hemos de mantener el actual sistema, y digo sí, condicional, si es que hemos de mantener el actual sistema de bancos centrales y de curso legal de la moneda nacional, creemos que la regla que proponemos es al menos una alternativa mejor. Pero ahora José Antonio Aguirre estoy seguro que les va a alertar sobre los riesgos de seguir haciéndolo por los caminos que hemos venido utilizando hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Juan. José Antonio. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la Fundación Rafael del Pino y a Amadeo Petit-Bot la acogida que nos ha brindado para presentar este pequeño volumen. Y ahora se van a dar a ustedes cuenta que los tres ponentes que estamos interviniendo en la presentación no estábamos de acuerdo en absoluto previamente, porque lo que voy a decir pues probablemente les va a sorprender. Como editor y como coautor, lo que me corresponde en este momento es tratar de explicar a ustedes, lo voy a hacer muy breve, cuál es, en mi opinión, por la cual ustedes deberían leer este libro. Pues bien, este libro es el segundo volumen de una colección que yo inicié en el año 2011, que es una colección sobre dinero, sobre banca y sobre finanzas, que consideré oportuno lanzar a la vista de los acontecimientos que estamos todos viviendo y que nos tienen a todos un poco en vilo. Es el segundo de los volúmenes. El primero fue un libro de un economista norteamericano de la Universidad de Georgia, que es George Selgin, que es probablemente el único economista que ha analizado cómo sería
un sistema de libre competencia entre monedas, probablemente. Este es el primer volumen. Este segundo volumen está algo influido, como van a ver ustedes, por las ideas de Selgin. En el capítulo primero del libro tienen ustedes una explicación de un hecho auténticamente insólito. Y es que en los Estados Unidos, y en el periodo de solo 10 años que va de 1996 al 2006, el precio real de la vivienda se incrementó casi 4 veces más que en los 100 años anteriores. Pues bien, en el primer capítulo es donde encontrarán ustedes la explicación de este fenómeno, que produjo un hecho también insólito, y es que un instrumento de financiación tan conocido como es la hipoteca dio lugar a un pánico bancario. A un pánico bancario primero en los Estados Unidos y que rápidamente se extendió al otro lado del Atlántico. En el capítulo tercero explicamos una de las razones por la cual se produjo este contagio tan rápido. Los Estados Unidos acogen en Nueva York aproximadamente a unos 160 representaciones de bancos extranjeros de todo el mundo, cuya función principal en Nueva York es captar financiación en dólares que después mandan a sus matrices en búsqueda de tipos de interés más alto. Y esto produce un hecho verdaderamente importante, y es que el mayor deudor neto mundial del mundo, que son los Estados Unidos, se convierten por este mero hecho en el acreedor neto mundial más importante del mundo. Y por eso, cuando se produjo la crisis allí, la crisis de los activos tóxicos, pues los mercados interbancarios se paralizaron, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra y como en la Europa continental. Como ha explicado bien Pedro Schwartz, en la eurozona al principio no se le dio tanta importancia a esto y se hicieron falta 2 años hasta que empezaran a notarse cuáles eran las debilidades que algunos economistas habían señalado sin demasiado éxito de la construcción de la moneda única, que inexplicablemente, además, los mercados financieros habían estado ocultando durante prácticamente 10 años, porque en 10 años no oímos hablar de primas de riesgo. De primas de riesgo estamos oyendo hablar ahora. Es decir, hubo un cierto fallo de los mercados financieros en la eurozona, que solo salió a la luz cuando, naturalmente, los Estados miembros tuvieron que salir en ayuda de sus respectivos sistemas bancarios nacionales. En España esto ha tenido una incidencia devastadora y muy especial por el hecho de la enorme dependencia que tienen nuestras empresas del crédito bancario, más del doble de lo que se puede dar en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania o en Francia. Y esto, naturalmente, ha obligado recientemente a que en la Cumbre Europea de junio, después de muchas idas y venidas y después de una gran desorientación, pues hayan decidido de una vez por todas poner en marcha el proyecto de Unión Bancaria Europea, del que podemos hablar en el coloquio. Esto es algo que nosotros proponemos en el capítulo tercero de esta obra. En Inglaterra, que fue el país más importante de Europa que no se unió al proyecto de moneda única, en este momento resulta que el Banco de Inglaterra tiene en su balance prácticamente el 28% de la deuda del Reino Unido. El hecho, naturalmente, de que la libra esterlina ya no sea una moneda de reserva probablemente tiene algo que ver con esto, con esta especie de resultado no intencionado del que nos hablaba Juan. Y esto nos lleva, estoy tratando de suscitar su curiosidad, no les voy a explicar todo lo que está dicho en el libro, esto nos lleva al capítulo 5, que es probablemente uno de los más difíciles.
y probablemente de los más provocadores. En este capítulo quinto, por decirlo de una vez por todas y en síntesis, explicamos por qué en general las monedas nacionales de curso legal forzoso que hoy circulan no pueden ser calificadas como dinero en un sentido económico estricto. Pues bien, cuando abandonamos este supuesto, que está implícito en toda la teoría macroeconómica convencional que se ha ido escribiendo en el siglo XX, es decir, cuando abandonamos el supuesto implícito, como digo, de que el dinero es una creación de la ley, que no es una creación de la ley, es cuando percibimos que el ajuste de la oferta de dinero bancario a su demanda, es decir, el equilibrio monetario, no deviene directamente de la estabilidad del nivel de los precios. Y se hace muy difícil de lograr al margen de la libertad que tengan los ciudadanos para escoger la moneda en la que deseen hacer sus transacciones. Naturalmente, como nos dábamos cuenta, tanto Juan como yo, que esta era una propuesta muy provocadora, pues simplemente la hemos dejado apuntada en este capítulo quinto. Y en el capítulo sexto nos hemos dedicado a dar una serie de recomendaciones, dando por supuesto de que el sistema de banca centralizada va a seguir existiendo en el mundo, dar una serie de recomendaciones para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido. Cuestión esta que se explica sobre todo en el capítulo segundo, que la redacción prácticamente del capítulo segundo se la debemos a nuestro especialista, a Juan Castañeda, que tuvo el acierto de basarlo todo en la famosa ley de la física monetaria. A algunos estas propuestas o estas recomendaciones del último capítulo del libro es posible que les recuerden las viejas propuestas de Milton Friedman, de las que pocos hicieron caso, porque confiaban en que los bancos centrales tenían conocimientos suficientes para lograr el equilibrio monetario, y no es así. Una de las visiones principales o una de las tareas que creo yo que tanto Juan como yo hemos intentado llevar al ánimo de los lectores de este libro es abrir, sobre todo entre los economistas jóvenes, una reflexión intelectual sobre el tipo de restricciones que hay que establecer, ya sean constitucionales o ya sean basadas en la libre competencia, porque de lo contrario los bancos centrales volverán a provocar lo que han provocado y lo que nos han llevado a este estado lamentable. Lo han hecho ya en 2 ocasiones, lo hicieron en los 30 y lo han vuelto a repetir ahora 60 años después. Si con estas ideas pues no les he cansado demasiado y se animen ustedes a leer el libro, y como espero que surjan muchas preguntas de lo que hemos dicho cada uno de nosotros, pues doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Breve sí que ha sido. Abrimos, breve, interesante y provocador, abrimos el coloquio en el que pueden intervenir, por supuesto, quienes están sentados detrás de la mesa. ¿Quién empieza? Sí, por favor. Hola, me llamo James Scanlon, soy analista de Deutsche Bank y exalumno de Buckingham University, así que puedes pasar recuerdos de parte de James a Professor Ricketts y Shore y no sé si sigue Blau. Martin Ricketts, Mike McCroskey. Yeah, exactly. Yeah. And the rest of them. Yeah. Exactly, los demás. Volviendo a la explicación inicial que comentaba Pedro, de que es típico, la explicación típica es culpar a los banqueros de la crisis. Y luego habéis señalado a los reguladores, los bancos centrales europeos, los bancos centrales, perdón, de la Fed, de Europa. Como no sé si esto era
minimizar el papel del fallo de mercado. No sé si es lo que pretendían hacer, pero yo intento a señalarlo como yo lo veo, utilizando, por ejemplo, estudios de Akerlof. Primer fallo, por ejemplo, de mercado que veo es Citibank utilizando agentes para vender hipotecas con una estructura de incentivos defectuosos. Y eso es lo que para mí da lugar a fallos de mercado y posteriormente incluso a los fallos políticos que tenemos actualmente. Porque los votantes, si un político tiene que actuar para Europa, pero sus votantes solo vienen de una parte de Europa, hay un conflicto. Ahora, si vuelvo a Citibank, hay un conflicto. El agente le pagan por volumen y le pagan por los resultados inmediatos. Y entonces él vende la hipoteca a quien sea, incluso a quien no va a poder devolver el dinero. Entonces es el fallo de la estructura de incentivos. Este es un fallo de mercado. Luego también, yo trabajo en el banco, en banca, y cuando aprobamos riesgo con clientes, lo normal es que haces una reserva condicionada por la probabilidad de default del cliente, se hace una reserva para cubrir el expected loss y, digamos, de una forma lo puedes ver económicamente quizás como el coste privado para el banco. Y el problema es que los bancos no metían el coste social pleno, es decir, las externalidades, es lo que generan también los fallos de mercado, no metían el riesgo sistémico en ello. Entonces, lo que podrían haber hecho los gobiernos, más que el Banco Central Europeo, creo yo, en España, en Irlanda, para evitar los efectos de la burbuja, era poner un spread de tipo de interés sobre las hipotecas para frenar la burbuja y para añadir el coste social al coste privado de la banca. Porque, claro, si lo haces más caro la hipoteca, hay menos gente que lo compra y suavizas la burbuja. Son ejemplos que yo doy de donde yo veo que ha habido fallos de mercado y me gustaría ver si lo reconocéis o por dónde discrepáis. Gracias. Sí, digo yo, ha habido una cuestión sin duda que los bancos, muchos bancos han dado o han establecido una estructura de incentivos equivocada y como a los bancos, por razón de que son los creadores de dinero bancario, no se les permite quebrar o se les mantiene, entonces hay lo que se llama riesgo moral, que quiere decirse que la propia regulación la regulación interna crea el riesgo que ocurre. Entonces, lo primero es que los bancos son unas instituciones muy especiales que se sabe que al final, si son suficientemente grandes, serán salvadas. Pero ha habido dos cuestiones que ha mencionado nuestro amigo. Una, ¿podría haber hecho el gobierno algo para evitar la burbuja? Bueno, es decir, que estamos diciendo ahí que hay una incapacidad de los gobiernos de tomar medidas, ya sea porque no haya los indicadores necesarios, ya sea porque quieren ganar las próximas elecciones. Por lo tanto, aquí tenemos, es decir, los gobiernos deberían haber hecho eso, pero ¿qué incentivos tenían para hacer más caras las hipotecas? Y las hipotecas eran muy baratas porque los bancos centrales tenían artificialmente bajos los tipos de interés, con que hay, aparte de que los bancos en sí funcionan mal, aquí ya hay dos elementos de regulatorio y político que funcionaron mal. Entonces, el que los tipos de interés se mantuvieran bajos para intentar que las economías crecieran. Y segundo, el que tanto los bancos centrales como los gobiernos quedaran indiferentes a lo que decía la burbuja, se discutía si la burbuja había que reventarla antes o después. ¿Y qué quiere decir una burbuja? Y es que si hubiese habido otro sistema de controlar el valor del dinero que no fuese el IPC, entonces a lo mejor se habría visto antes. No es que creo yo tener la respuesta, sino que digo que hay que incluir dentro de aquellos que tienen culpa los bancos centrales y los gobiernos, y no solo la mala estructura de incentivos de la banca privada. Yo simplemente añadir a lo que ha contestado ya Pedro una pequeña cosa. Por supuesto que ha habido fallos de incentivos, si quieres información incluso asimétrica entre el que contrataba
y el que ofrecía la hipoteca. Eso, sin duda, yo creo que sería vendarnos los ojos no reconocerlo. Eso ha sido así. Lo que pasa es que es verdad que para que se produjera todo eso, yo sí que creo que hay una condición necesaria, es la que ha apuntado Pedro, y esa entrada masiva de dinero en los mercados, tolerada o generada, como lo queramos poner, por el monopolista de emisión del patrón monetario, que era el Banco Central. Porque las mesas de tesorería, hasta donde llegaban a mis oídos, entraba dinero por un lado, sin apenas percepción del riesgo, todos los días había que colocarlo. Eso generaba también, si quieres, ese incentivo a que si el resto, la competencia, lo está haciendo, ¿por qué no yo? Y eso expandió en volumen enormemente en los efectos dañinos de la última crisis. Por eso yo no digo que no hubiera todo eso que tú nos comentas, pero si damos un paso más atrás, creo que también podemos analizar los fallos del Estado como fallos del regulador o fallos del monopolista. Pero sí que me parece interesante lo que comentas. Gracias. Sí. A mí me ha costado bastante trabajo sintetizar en el capítulo primero esos temas que nos has planteado. Pero es que una de las cosas que es sorprendente es que aquí unos bancos engañaban a otros. Es decir, porque esto no era un mercado entre unos especialistas y una masa ignorante de depositantes, por ejemplo. No. Esto era un mercado entre bancos de inversión, con equipos al frente de todo aquello, y en realidad se estaban engañando unos a otros con esas titulizaciones. Y por otra parte había una barbaridad. Era cómo se financiaban las adquisiciones de esas titulizaciones en el mercado de repos. A 24 horas. Bueno, esto era mortal. Es decir, esta crisis bancaria, que es una crisis entre bancos, porque no ha habido una carrera de depositantes para retirar el dinero de los bancos, no. Ha habido que cuando un hedge fund se precipitaba sobre un banco de inversión, pues ríete tú de lo que era una carrera habitual bancaria de depositantes a retirar los depósitos. No, te llevaba de entrada, pues se llevaba el tío 5.000 millones de dólares a la primera atacada. Hay un capítulo en el libro sobre regulaciones bancarias. Pues bien, a mí una de las cosas que más me sorprendió es en los llamados servicios de bolsa, vamos a llamarle así, de primera calidad. El servicio que presentaban los bancos de inversión, que eran 3 o 4 los que presentaban estos servicios de bolsa, a los grandes inversores institucionales. Bueno, yo me quedé, auténticamente sorprendido, por eso le he llamado al título de lo de crisis sorprendente, aunque ya me ha llegado la onda de que hay por ahí alguien que piensa que no es tan sorprendente, pero ahora si me lo preguntan con lo que les voy a contestar. A mí, yo me quedé de una pieza, porque algo he sospechado yo alguna vez, porque yo he sido agente de cambio y bolsa, pero vamos a ver, que esos bancos de inversión que prestaban esos servicios utilizaran los depósitos de valores de sus clientes para sus propias operaciones de futuros en los mercados, no sé si contando con esos clientes o sin contar con ellos, hasta el punto que una de las regulaciones que se están proponiendo hoy en los Estados Unidos es precisamente en esos servicios financieros de bolsa de primera clase establecer una cláusula en la que el cliente diga, bueno, pues, en fin, si usted presta los valores que son míos y que los tiene usted en depósito, bueno, en esta crisis se han hecho verdaderas atrocidades. Con esto está todo dicho. Más bueno, preguntas. Yo siempre he sospechado que esto bueno, me voy a callar. Yo sé que... A ver. No, yo sospecho que esto se ha hecho... Bueno, yo sé que esto se ha hecho hace 40 años en el mercado español. Esto se ha hecho. Pero bueno, lo que pasa es que ahora en esta crisis lo han hecho a lo bestia. A ver.
en un libro anterior, el de El capitalismo y la riqueza de las naciones, y en este se habla de la Escuela Austríaca de Economía. En este quizás la citáis como enseñanzas, pero una pregunta que quería hacer yo es: ¿por qué razón está la Escuela Austríaca de Economía, que en un principio estuvo en la corriente principal y ahora está apartada? Y un intento que se comenta es de volver a relacionar bastante la Escuela Austríaca de Economía con esa base principal. Y la razón estaría por qué estas cosas, como la que acaba de decir Pedro Esbarza hace un momento, de que la clave estaba en lo que habían permitido los bancos centrales, no cala más en la corriente principal. Es una de las preguntas que quería hacer. Voy a contestar yo. Vamos a ver. La escuela austríaca ha estado en el ostracismo durante muchos años. Y bueno, ya que Hayek no me oye, probablemente Hayek tuvo algún tipo de responsabilidad, porque él dijo que él no había querido criticar la teoría general de Keynes, que se impuso en todas las universidades, porque Keynes era un hombre tan veleidoso que lo mismo escribía la teoría general que escribía la teoría austríaca al día siguiente. Pero yo creo que ahí Hayek se pasó un poco. Debió plantarle más cara a tal. Pero ciertamente la escuela austríaca está resurgiendo, porque yo estos últimos meses me encuentro, yo recibo muchos estudios sobre la situación bursátil y sobre cómo están los mercados, y jamás había escuchado en estos estudios analíticos referencias a la escuela austríaca, y cada día encuentro más. Nosotros en Unión Editorial vamos a publicar dentro de unos días un artículo de Karl Menger. Karl Menger es el fundador, como usted sabe, de la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, pues hay un artículo inédito sobre el dinero de Karl Menger que va a aparecer en Unión Editorial un día de estos, y que, bueno, aquí estoy, venga a vender libros. Cómprenlo, porque se van a enterar ustedes bien de lo que es la Escuela Austríaca de Economía en ese artículo. Sí, Juan. Bueno, por supuesto, solo una cosa que añadir a la que ha dicho José Antonio, que sabe mucho más de este tema que yo, eso ya se lo anticipo. Es verdad que, incluso desde mi perspectiva, le puedo decir que se nota cómo ha resurgido la Escuela Austríaca en mi perspectiva, digo vital, temporal, se nota cómo ha resurgido la Escuela Austríaca de Economía. Es que hace 10 o 15 años era algo que prácticamente uno estudiaba, en los manuales de historia del pensamiento económico. Pero claro, todo el desastre monetario y todas esas características en las causas monetarias de la presente crisis solo ha podido beneficiar a quienes desde los años 20 y 30 del siglo pasado venían explicando las crisis precisamente como fenómenos monetarios, de alteración artificial del precio de las cosas, en este caso del precio del crédito bancario. Entonces, claro, por supuesto, tenían razón entonces, en los años 20-30, y por supuesto tienen razón ahora cuando se aplica esa teoría. Por eso digo que tienen mucho... lo que intento decir es que, desde luego, la única razón positiva por la que yo veo de la existencia de esta crisis es que vamos a poder retomar las enseñanzas de teóricos excelentes de los años 20 y 30, que muchos otros han seguido ahora, sobre todo en universidades americanas, y las están explicando en la explicación de la crisis actual aquí. Pero hay un problema, hay muchos problemas, pero hay un problema que solo voy a apuntar con la escuela austríaca, con la que yo me siento muy familiar. De hecho, mi tesis doctoral, dirigida por Pedro, es la aplicación de una propuesta de Hayek del año 28 para regular mejor la cantidad de dinero e intentar aplicarla en la actualidad. O sea, hasta ese punto me gusta esa literatura. Pero hay un problema, si quiere, de definición de algunos agregados, y digo bien agregados, porque como se pone en tela de juicio el propio uso de ciertos agregados, de ciertas mediciones, de ciertas magnitudes, cosa que entiendo, es muy complicado luego hacer política aplicada, más o menos activa, más o menos reactiva, en un sentido o en otro. Y ahí sí que creo, esto puede dar lugar a muchísima controversia, que sí que creo que eso sí que pone palos en la rueda de la propia expansión de toda esa corriente teórica tan fundamental que deberían conocer muchísimo más los economistas actuales.
el problema fundamental de la escuela austríaca, a la que no pertenezco, porque no pertenezco a ninguna escuela, porque no quiero llevar etiquetas, sino hacer lo que creo que está bien y decir lo que sea, es una monomanía metodológica. Muchos odian las matemáticas. Es una cosa que no la pueden ver. Y como una gran parte de la literatura, tanto de los que son partidarios del mercado, como los que son, como decimos, marshallianos, que son muy aplicados al estilo de la Escuela de Chicago, como los de equilibrio general, es que está escrita, pues muchas veces muy sencillamente, con el método matemático, porque es un método que hace ver las faltas de lógica internas con mucha facilidad. Y segundo, se empeñan en decir que no vale la observación estadística para contrastar teorías, porque la teoría austríaca, como es deductiva desde unas premisas totalmente ciertas, pues sus conclusiones son totalmente ciertas y no hay que contrastarlas con la realidad. Entonces, esa monomanía anti-metodológica es lo que hace que queden fuera, en vez de quedar dentro y discutir o hablar con la otra parte. Sí, a ver, José Antonio, un momento. Un momento. Antonio, no abuses. No abuses. No voy a vender otro libro, no. Aunque era mi intención. Pero Sí. Yo he recomendado la traducción de un libro de un economista norteamericano que se llama Peter Boetke, que está en la George Mason University, y que ha resumido aproximadamente en 7 proposiciones o 8 proposiciones los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía, de una forma bastante moderna y huyendo un poco de lo que acaba de decir Pedro. De todas maneras, Pedro, tienes que reconocer que abrir las páginas del American Economic Review y desmayarse al día siguiente es casi automático. Vamos, es que, o sea, ni lo uno ni lo otro. Es decir, el odio a las matemáticas de los austriacos no está justificado, no tiene ningún sentido. Es más, yo les he dicho muchas veces que lean a Ben Baber, que es un economista austríaco 100%. Bueno, pues si el libro de la teoría positiva del capital de Ben Baber, que en los últimos capítulos es donde se expone una teoría con aritmética, con pura aritmética, bueno, pues esa teoría con pura aritmética se puede formalizar con ecuaciones diferenciales. Lo que pasa es que él no las conocía, es decir, las matemáticas absolutamente necesarias para la exposición de multitud de cosas. Ahora tampoco nos pasemos, porque yo creo que en algunos casos, con la econometría y con las políticas monetarias óptimas que tú me has enseñado, pues nos hemos pasado un poco. Muchas veces parece que la inclinación de las personas que son del mundo práctico por la escuela austríaca se debe a que es mucho más fácil estudiar la escuela austríaca que otras escuelas. Y eso, una cosa. Y segundo, no se trata solo de matemáticas, se trata de que a la gente no se la convence con argumentos, se la convence mirando a los hechos. Los argumentos son importantes, pero la gente no los quiere escuchar. Si resulta que la teoría que tú sostienes claramente no funciona, entonces la gente escucha. Por lo tanto, no se puede dejar a un lado la aplicación práctica de las teorías. Venga, Pedro. Otro tema. Pedro, escribiremos un libro de econometría austríaca. Sí, A ver qué Eso hay, sí. Venga. ¿Os presentáis, por favor? Sí, soy Paco Capella del Instituto Juan de Mariana, donde hay muchos que sí se autocalificarían de austriacos. Yo tengo muchas simpatías por los austriacos, pero también tengo simpatías por la Escuela de Chicago, Virginia o todos los que sean liberales. Pero yo diría que no hemos venido aquí a hablar de los austriacos, sino a hablar de vuestro libro. Más bien, ¿no? Paco, bien. Que me ha encantado, yo recomiendo a todo el mundo que se lo compre. Es un libro buenísimo, con una cantidad de información considerable y sobre todo es que no tiene nada de paja, es decir, que aprovechas todo lo que estás leyendo. No es un libro largo, pero tiene muchísima información. Es tremendamente útil. Dicho esto, vamos a ponernos un poco críticos. Por un lado, me alegra que viniendo de un mundo en el más o menos neoclásico, aunque tú mismo has dicho que empezáis a apreciar muchas cosas de austriacos,
se da mucha importancia a la teoría de los ciclos reales. A Pedro Suárez se le ha oído muchas veces. Veis, en este libro se ve que esta crisis no tiene nada de real y que para entenderla hay que entender el sistema monetario, el sistema bancario, el sistema financiero. Pero me preocupa una cosa que ha dicho José Antonio, y es que le dais demasiada importancia a la ecuación monetaria, a la ley de la física monetaria. Y creo que veis, pero no le dais todavía la importancia total al canal crediticio, al canal bancario. Por eso hay gente que cuando viene de los bancos dice, parece que estáis exculpando a los bancos, que no lo estáis haciendo. Pero las crisis no se producen por incrementos de masa monetaria. Un incremento de masa monetaria simplemente podría producir un incremento de precios, de inflación. Y si la economía se ajustara más o menos bien, pues bueno, tendrías una economía rara. La crisis se produce por una expansión excesiva del crédito, por lo que los teóricos de la liquidez llaman el descalce de plazos y riesgos. Y el descalce de plazos y riesgos lo hacen los bancos. Y lo hacen los bancos privados. No lo hacen solos. En un mercado competitivo no lo podrían hacer porque irían quebrando uno detrás de otro conforme intentaran descalzar plazos y riesgos, como hacen actualmente. Toman los depósitos que son a la vista y son muy seguros y con ellos conceden hipotecas que son a 30 años y ya bastante menos seguras, o incluso compran acciones o hacen todo tipo de locuras. Luego yo enfatizaría más el aspecto crediticio que el aspecto puramente monetario. Y creo que en el libro en algún momento lo estáis diciendo, que los bancos toman demasiados riesgos, que empiezan a hacer locuras, pero es divertido, creo que nunca usáis la expresión descalce de plazos y riesgos, y que yo creo que es esencial. Yo luego después de José Antonio. Sí. Hombre, vamos, yo creo que está todo combinado en el libro. Si tú, en el capítulo primero, que es donde hablamos de los bancos de inversión, de todo lo que ha sucedido, sintetizándolo, ahí no hablamos para nada de masas monetarias y tal. Yo creo que es que había que hablar de las dos cosas, y es lo que hemos hecho. Y ahora el monetarista, pues que responda. Sí, no, yo lo primero, agradecerte, Paco, por venir y por las palabras que has tenido respecto al libro. Ya nos conocemos de algún tiempo y de verdad que aprecio tus comentarios. Yo, como decía antes Pedro, de verdad que no conozco dónde expenden los carnés de escuelas. Yo no tengo ninguno, no fui a ninguna oficina que me las dieran, pero sí que hice una tesis sobre un autor que creo que la mayoría de la gente considera austriaco, que es Hayek. Sé que algunos otros le consideran como una persona blanda, que realmente no se definió como Mises, pero ya sabemos por dónde vamos, ¿no? O sea que sí que creo que conozco la literatura austriaca y me gusta, creo que teóricamente son brillantes, explicaron mucho más que los de su generación y mucho más que los de sucesivas generaciones. Creo que está muy en boga hoy porque explican lo que está pasando. O sea que sí que sinceramente me gusta mucho su explicación. Eso sí, siempre me pasa que cuando me pasa a mí, yo estoy seguro que le ha pasado, bueno, a Pedro seguro que le ha pasado también alguna vez. Siempre que uno utiliza cualquier variación de la ecuación cuantitativa de dinero, llámese la ley de la física monetaria, que la hemos elegido esta denominación para escapar de la ecuación cuantitativa, ¿no? A ver si podíamos escapar, pero no lo hemos conseguido, ¿no? Siempre que uno intenta hablar simplemente de la relación entre la oferta monetaria, la oferta de medios de pago y la evolución del nivel de precios, hay críticas por parte de los austríacos. Nosotros decimos dos cosas. Decimos dos. Una, que la inflación es un fenómeno monetario en última instancia y, por tanto, que el aumento de medios de pago en una economía y, por tanto, también del crédito bancario, acaba por generar una subida del nivel de los precios si eso no va acompasado de un crecimiento en la oferta de bienes y servicios en la economía. Y dos, que esa inyección masiva de liquidez no es neutral. Influye cómo se crea el dinero, influye por dónde se canaliza y aunque tengamos un aumento proporcional de los precios respecto al aumento de la masa monetaria, en medio han pasado cosas. Y esas cosas que pasan es una alteración de la estructura productiva de la economía. O sea que no nos ceñimos simplemente a decir una visión naif, si quieres, del monetarismo antiguo, de que a más masa monetaria, cambio proporcional de los precios. Creo que intentamos escapar de eso y, bueno, y tú más o menos conoces lo que pienso y es lo que creo que hemos intentado reflejar en este libro. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Pedro. Bueno, me llamo Pedro Domínguez, fui agente de bolsa, compañero de José Antonio Aguirre, y a mí me sucede una cosa. A medida que ha ido pasando el tiempo, con la edad, he perdido memoria. Por lo visto es un fenómeno frecuente. Entonces, yo veo que ahora se dice que la deuda pública o el déficit público es el 3%, el 4% del PIB.
Yo cuando era joven creo que esta terminología no se usaba. El tanto por ciento que se utilizaba era el déficit que había sobre la propia cifra de los presupuestos públicos. A lo mejor es que se me ha ido la memoria y sí se utilizaba. Digo esto porque decir un 3% del PIB pues parece una cifra, en fin, pequeña. Pero si esto se pone en solfa con los presupuestos públicos, un 3% del PIB será un 9, un 10, un 20% dentro del presupuesto público. Bien, esto viene para la pregunta. Se trata en el libro de si existe alguna posibilidad de rectificar los mercados monetarios mientras existan estos déficits públicos, incluso con lo que se llama hoy en día criterio de estabilidad del 3%. ¿Se trata este problema? Sí, no, a ver. Sí, Pedro, ya te conozco. Ya hemos hablado esto mucho, que te conteste Juan. Acabaremos a las 8:30, digo, para que el público no se me vaya. Yo he de reconocer que desconocía esa distinta medición del déficit en relación con el déficit en relación con todos los gastos del presupuesto o en relación con el Producto Interior Bruto. Si se hace en relación con los gastos del presupuesto, por supuesto, tiene que ser mucho mayor, como usted nos comentaba. Eso es verdad. Quizás esta sea otra manera de maquillar la cifra de déficit y de hacerla artificialmente más baja, porque evidentemente el denominador es más amplio. Que si hay alguna manera, que si lo tratamos nosotros en el libro, implícitamente y secundariamente sí que lo tratamos. Lo que decimos es que, en principio, un Banco Central independiente no debe, siguiendo sus estatutos, o así nos lo habíamos creído en el caso europeo, no debe financiar esa expansión de gasto por encima de los ingresos. Lo que hemos visto, eso sí, es que cuando vienen mal dadas, si es un Banco Central nacional, como es el caso de los bancos centrales, la cláusula de independencia es una mera formalidad y salta por los aires. Y si está prohibido dar financiación directa, lo hacemos a través de los mercados secundarios. Por eso somos bastante escépticos de que en cualquier sistema de banca central de emisión sujeta al control del Estado de un dinero fiduciario, cualquier cláusula de independencia formal vaya a ser efectiva para controlar ese ánimo de gasto de los Estados. Siento ser pesimista, pero realmente creo que no vamos a ser muy... El criterio de Maastricht se interpreta como que permite tener un déficit público equivalente a, no el 3%, equivalente al 3% del PIB como máximo. Pero la regla de Maastricht es cero. Solo que en momentos... ¿De largo plazo cero? Pues eso, cero. Sí. Solo que en momentos de dificultad se permite a los Estados crear un déficit del 3% porque estén ahogados por las necesidades que tienen que saldar. Pero el criterio es de cero, en efecto, y tendría que ser un cero déficit en el presupuesto y cero déficit público respecto de la actividad total de la economía. Lo que pasa es que cuando se permite el 3%, pues se va hasta el 3%. Si fuese el 6%, sería hasta el 6%. No se ha entendido bien que tiene que ser cero, y eso sí que va contra aquello que recordamos de otros tiempos. Otra pregunta. Allí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Soler, antiguo alumno de la misma facultad que el doctor Castañeda. No fui alumno del señor Esparz, pero bueno, le he seguido y le conozco. Y bueno, mi pregunta va dirigida, porque no he escuchado, aunque supongo que las hay, diferencias en los comportamientos de los bancos centrales, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, y cómo afecta esas diferencias de comportamiento a las posibles o potenciales diferentes salidas de las crisis en sus zonas de influencia. Gracias. Bueno, yo entro, si os parece, luego... Sí. En cuanto a... Es una pregunta muy buena, de verdad, que lo es, porque aunque todos siguen una pauta similar, hay diferencias entre los tres grandes bancos clásicos, vamos a decir, la Reserva Federal, el Banco de la Eurozona, el Banco Central Europeo, y pongamos a la vieja señora, ¿no?, también al Banco de Inglaterra, ¿no? ¿Y los japoneses? Los japoneses sí, pero es que los japoneses, por lo que voy a decir ahora... Venga, adelante. Bien, vas a entender por qué no meto aquí a Japón. La Reserva Federal ha optado, y además lo ha hecho con luz y taquígrafos, en ruedas de prensa, en reuniones entre el presidente del país, el secretario del Tesoro y el presidente de la Reserva Federal, por remangarse en los puños y inflar con dinero el mercado y asistir
al Estado con una necesidad por un déficit público. Y lo han hecho en público. Hasta que el paro baje por... Sí, ahora han fijado una cifra que es hasta que el paro baje por hasta determinada tasa. Bueno, cuando baje de esa tasa, dejaremos de inyectar toda esta barbaridad de dinero, esta cantidad de dinero. Pero lo hacen abiertamente. Transparencia. Ahí nadie se cree que sea independiente la Reserva Federal, diga lo que diga el acta de la Reserva Federal respecto al gobierno federal de turno. Como digo, lo hacen en una rueda de prensa, en la Casa Blanca, en uno de esos salones muy bonitos de la Casa Blanca, y es así de evidente. En el caso de la eurozona no pueden hacerlo así. No pueden porque por estatutos, nos los creamos o no, no pueden hacerse esa foto. Al menos tenemos que preservar la imagen de formal independencia del banquero central, Banco Central Europeo, y de los estados nacionales y del remedo de Estado europeo, que es la que representa la Comisión Europea. Pero en el fondo, aunque de una manera mucho menos convencida, el Banco Central Europeo, después de muchos años, pasado tiempo, se ha creído que es un Banco Central Nacional como la Reserva Federal y está actuando como tal. Y como decía antes, también está comprando deuda de los estados en crisis, muy especialmente Italia y Italia y España, lo digo por el volumen, en los mercados secundarios. Dice que lo hace con propósitos de política monetaria, pero lo hace en una proporción, de una manera y con una rapidez que desde luego son sospechosas, para no considerarlos como una asistencia directa a estos estados. En Inglaterra, de nuevo, se ha hecho de cara al público, es una institución independiente, sí, pero de cara al público se ha anunciado que desde el año 2009, desde mayo del 2009 creo que fue, se anunció que el Banco Central iba a comprar directamente deuda pública del Estado inglés. Y así se hizo. Hasta el 25%. Así fue. Entonces sí, la pauta es la misma, lo que pasa es que dependiendo de las restricciones institucionales de cada área económica o monetaria, se articula de una manera distinta. ¿Y en Japón por qué no? Bueno, es que Japón es que llevan así desde los años 90, por eso decía, que es casi más historia económica lo que tenemos que hacer aquí. En Japón, ahora ya, como creen que no es suficiente toda la liquidez que han inyectado en los últimos años, iba a decir decenio, incluso han adoptado ya un objetivo superior de inflación en un entorno deflacionista para darse muchísimo más margen de inyección de dinero. Se han dado un objetivo de inflación del 2% en un país que está estancado desde el punto de vista de los precios, con lo cual tienes muchísimo margen para seguir inyectando dinero en la economía. Pero es una política que decía que lo iba a comentar porque lleva años haciéndola el Banco de Japón. Yo no sé si Pedro me va a saltar ahora aquí. Yo te tengo aquí. He leído el otro día y no salgo de mi asombro. No. El actual gobernador del Banco de Inglaterra creo que tiene que cesar el día 30 de junio del 2013, es decir, dentro de muy poco, ¿no? Bueno, parece ser que hay uno de sus aspirantes que hoy me has dicho tú que es otro, pero bueno, hay quinielas. No, ya está decidido. Ya está decidido. Canadiense. Pues entonces esto después de noviembre, pues estoy absolutamente desfasado. Pero bueno, voy a insistir. Un tal Adain Turner, que te he dicho antes que quién era, que presidente de la FSI, de la Financial Services Authority de allí. Pues el 10 de noviembre del año pasado dijo que una de las formas de reducir el esfuerzo fiscal en Gran Bretaña es, dado que el Banco de Inglaterra tiene el 28% de la deuda pública del Reino Unido, pues qué demonios, ¿para qué le vamos a estar pagando intereses al Banco de Inglaterra? Amorticemos esa deuda y dejémonos de historias. Naturalmente, los santos de la economía, los grandes cardenales, pues se regaron las vestiduras, porque dijeron, bueno, esto es la monetización andante, ¿no? Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una propuesta bastante razonable. Recuerdo un hacendista italiano muy famoso, que era Luigi Einaudi, escribió un libro maravilloso que se llama Mitos y paradojas de la justicia tributaria. Y decía que, ¿qué demonios? ¿Para qué cobrarles impuestos a los funcionarios públicos? Déjelos usted en paz, y se evita usted un asiento contable. Claro, y esto pasa lo mismo. Es decir, bueno, o sea que el Banco de Inglaterra tiene el 28% de la deuda del Reino Unido, la Reserva Federal creo que anda en el 16%. El Banco de Japón de que hablabais antes en el 9%. Veis que venía preparado.
Lo otro me ha cogido de sorpresa, eso de que estuviese ya nombrado el gobernador del Banco de Inglaterra. Yo creo que es una propuesta razonable, es decir, ¿para qué vamos a estar pagando intereses de la deuda pública al Banco de Inglaterra? Si son los mismos con distintos collares. Solo un comentario sobre los funcionarios. Hayek propuso que quien recibiera dinero del Estado no tuviera voto. Bueno, pero yo hablo de... Sería estupendo. Claro, porque tiene interés en aumentar la... Votarían pocos. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David, trabajo en Banco Popular. Mi pregunta va dirigida pues, acerca de la crisis que está provocada por culpa de los bancos, que decís que el sistema ha fallado acerca de la crisis bancaria. Si estáis a favor del rescate de la banca que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, si hubierais dejado que los bancos con deuda se fueran cayendo poco a poco, un poco acerca de esas preguntas que más o menos que penséis acerca del tema. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto es una pregunta más que pertinente, importantísima, vamos, en lo que ha pasado últimamente. Yo aquí, la verdad, sigo bastante las enseñanzas que he recibido, no sé si recuerdas tú cuando estabas en Buckingham, de un profesor que se llama Jeffrey Wood, que es analista de temas de estabilidad financiera y estabilidad bancaria. He leído bastante su obra y me ha convencido bastante. Él se remonta a los orígenes del prestamista de última instancia en Inglaterra al siglo XVIII en adelante y le recomiendo que si ponen en Google Jeffrey Wood, Lender of Last Resort, como se dice en inglés, lo van a encontrar. En resumidas cuentas, de manera muy resumida, Jeffrey Wood hace una diferenciación entre lo que es tener en cuenta la estabilidad del sistema de pagos en general y el rescate individual de uno y cada uno de los bancos o instituciones. Si creemos en una economía de mercado, de incentivos y de consecuencias de los errores de gestión de una serie de señores, no tenemos por qué rescatar con dinero público a quien lo ha hecho deliberadamente mal y nos está imponiendo costes a todos los demás. Esto como principio general. Y creo que estaba aceptado hasta hace unos pocos años. ¿Dónde se pone el límite? Se pone el límite en que si son entidades demasiado grandes para caer, como se dice en castellano, puede crear una crisis sistémica que puede ser todavía muchísimo peor y, por tanto, debería el Estado o el Banco Central intervenir y comprarlas, ¿no? Bien, pero incluso en este caso, si convenimos que es una entidad suficientemente importante como para causar un colapso si cae del sistema, se puede hacer de tal manera que los accionistas de esa compañía y, por supuesto, los gestores paguen las consecuencias de su mal comportamiento en el pasado, de un comportamiento arriesgado. Por tanto, lo que intento decir es, sí, se puede rescatar al sistema financiero. De hecho, es la obligación del Banco Central monopolista de su sistema y único sistema financiero en régimen de monopolio. Tiene algo que decir ahí, lo tuvo que decir desde el principio. En Estados Unidos se creó específicamente para esto la Reserva Federal. La respuesta es sí, pero no rescatando necesariamente individualmente a cada uno de los bancos que hayan podido hacer más o menos fechorías o políticas demasiado arriesgadas en el pasado. Hay una diferencia entre una cosa y otra. No sé si... La opinión pública cree que los estados han entrado a salvar los bancos. No, han entrado a salvar los depósitos. Los bancos y sus accionistas han perdido todo lo que tienen que perder. Por ejemplo, en Bankia hemos visto que quien ha comprado acciones de Bankia cuando salió al mercado ha perdido muchísimo, porque no se trata de salvar a los gestores, que quizá deberían pagar un poco más, y salvar a los accionistas, sino que lo que es dinero bancario, que son los depósitos, no desaparezca. Y por lo tanto, decir, ¿están salvando bancos? No, están salvando depósitos. Y los bancos no se han salvado, se han nacionalizado y los accionistas han perdido mucho dinero. Pero Pedro, ¿puedo apuntarse una cosa? Sí, disculpa un segundo, José Antonio. Pero es que incluso hay situaciones, no voy a nombrar ninguna aquí de este país, de lo que hemos visto en los últimos años, no, pues por no crearme muchísimos enemigos más, ¿no? Pero en el Reino Unido sí que ha habido un caso, que es el que ha estudiado Jeffrey Wood y muchos otros, como el rescate. ¿Por qué se rescató a Northern Rock? Una institución que se podía haber dejado perfectamente caer, no era una institución que contuviera un riesgo sistémico en absoluto. Era un precedente horrible para lo que sucedió después en el Reino Unido. Hay instituciones que se pueden dejar caer. Pero lo que ocurrió es que por primera vez en me parece que son 170 años, hubo una carrera para sacar depósitos. Sí.
y empezó no solo la gente a hacer cola delante del Northern Rock, sino también empezaron a retirar los depósitos de otros bancos que estaban sanos. Entonces, lo que hizo el Tesoro británico es salvar los depósitos, cortar la carrera diciendo garantizamos los depósitos. Entonces, la gente dejó de ir a eso, pero los dueños de Northern Rock han perdido muchísimo. Por eso, que una cosa es rescatar a los depositantes y otra cosa es rescatar al banco, ¿no? No se rescata al banco, se rescatan los depósitos, que son dinero. O si puedo precisar, otra cosa es rescatar al banco y otra cosa es rescatar a los banqueros. Eso, y bancarios, sí. Mi padre es un abogado y ha tenido que pagar, y me parece bien, un fallo de su oficina de hace 5 años, se retiró hace 5 años. Si se pudiera hacer pagar a los banqueros a través de sus pensiones o sus bonus, además pagados más a largo plazo, fallos del pasado, estaríamos castigando y creando un incentivo para pensar 2 veces, y es la clave para evitar errores. ¿Por qué no? Piensas 2 veces porque lo pagas. Sí. Muy bien, José Antonio. El otro día, comiendo con Pedro Osmar, él me recordó la crisis de la banca Baring en 1890. La función de prestamista en última instancia y la función de banquero se ha ido desnaturalizando con el tiempo. Cuando Baring quiebra en 1890 como consecuencia de unos préstamos, creo que fue en Argentina, bueno, ¿cuál fue la solución? La solución fue que el Banco de Inglaterra lideró un préstamo de 17 millones de libras entre 108 banqueros. Es decir, que la carga no la sufrió el contribuyente inglés, que es lo que está pasando con los bancos centrales. Es decir, los bancos centrales han ido desnaturalizando cuando van a rescatar por aquello de que son muy grandes, a bancos que son realmente insolventes. Y esto se ha generalizado en la segunda mitad del siglo XX. Si se mantuviera en puridad la doctrina tradicional del Banco Central, diciendo, bueno, puesto que es el sistema el que está en peligro, pues que sean ellos mismos los que coordinadamente y no a costa del presupuesto del Estado y de los contribuyentes resuelvan el problema. Eso es como ha funcionado, como se concibió el Banco Central. Lo que pasa es que a lo largo de todo el siglo XX esto se ha desnaturalizado completamente. Y en los Estados Unidos pues se han salvado bancos auténticamente insolventes con verdaderas atrocidades, que Selgin describe muy bien en el primer volumen de esta colección, que les ruego que lo compren. Bueno, nos hemos comprometido a terminar a las 8:30. Yo les recomiendo que compren un libro, pero les recomiendo también que cada vez que compren un libro recuerden que la autoridad prohíbe que los descuentos superen el 5%. Es un caso flagrante de regulación ineficiente que algunos llevamos combatiendo desde hace muchos años, pero dicen los sabios del ministerio correspondiente que subiendo los precios se fomenta la cultura porque de esta forma se venden más libros, algo que choca incluso contra los principios de la escuela austríaca. Y que además se puede demostrar econométricamente que esto es radicalmente falso. Por lo tanto, compren el libro, pero recuerden esto. Los editores se pusieron de acuerdo, no todos, Unión Editorial, por supuesto, no, pero la realidad es esta. Les quiero agradecer una vez más que nos acompañen. Creo que ha sido una buena presentación y un buen debate. Por lo tanto, solo me queda agradecerles su presencia aquí entre nosotros y también la colaboración de Juan Castañeda, de José Antonio Aguirre y de Pedro Svars. Muchísimas gracias. Vale. Sí, sí.